Maite dice, pues en Huecuera Paraguayos, a ver, frente del Palacio Barolo, en la capital porteña. Aguasumarangatú, 50 artistas paraguayos o Asunción Paraguay, Higüey, tienen Monata con danza paraguaya, cantos, teatro. A ver, ya vamos, todo listo. El Palacio Barolo, entonces, ya no más Huecuera, estamos en gente cuera. Ahora sábado, 18 horas, oye, pregunta cuál actividad. Ustedes acuerdan de visita cultural desde Asunción del Paraguay hasta la capital porteña. Cordiales saludos a todos los compatriotas paraguayos esparcidos por el mundo entero. Aquí estamos en el Palacio Barolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se va a realizar un acontecimiento muy especial con más de 50 artistas provenientes de Asunción del Paraguay, un encuentro de hermandad, y enseguida vamos a conversar con las autoridades que están organizando este hermoso evento. Hoy sábado 8 de junio a las 18 horas, dentro de algunos minutos va a arrancar, y esta es la coreografía, la bandera argentina junto con Paraguay y otra bandera que ellos nos van a seguir explicando. También va a haber entrega de premios, lo que tenemos entendido, medalla a los visitantes. Así que, y por no te llegues de nada, te envía y contate en actuación de teatro. Vamos a correr un poquito más, por favor, que es lo que dice acá. Llegamos bien con la cámara, Dirección General de Bomberril de Ceremonial, dice, de cuarteles asociados. Muy bien. Acá está, reiteramos, la bandera. Este es el panorama que hay adentro, arriba también. Todo esto, todo para invitados especiales en este caso. Aquí está la silla ya reservado con la tarjeta. Así que va a ser un evento privado, cultural, entre la hermandad de Argentina y Paraguay. Vamos a cerrar este primer bloque entonces con nuestra querida tricolor bandera, la roja, blanca y azul. Bien, así seguimos aquí compartiendo con, seguramente este es el sponsor de nuestra caña paraguaya, la presentación de caña aristócrata que tenemos acá muy de cerca. Una mesa muy especial también. Ya enseguida vas a comenzar la apertura de este evento entonces. Reiteramos, este es el panorama, lo que estamos viendo, la gente se está preparando. La mayoría son artistas paraguayos, lo que van a demostrar sus cualidades de la cultura guaraní aquí en Buenos Aires. Vamos a ver si podemos charlar acá con el amigo un segundito. ¿Cómo va? Bueno, ¿Va el aporte? bueno. Ven, yo Asunción, güey. Sí. Va esa ya organizar en el Paco evento y por ahí ya. Bueno, este evento el día de hoy se va a realizar acá en el Palacio Barolo. Se le van a galardonar a varias personalidades destacadas de la cultura paraguaya, ¿verdad? Yo estoy en representación de la obra Elisa Lynch, que se realiza siempre en Asunción. Hoy van a estar los personajes principales, que son Elisa Lynch y el Mariscal López, en la persona de la actriz y cantautora Margarita Franco y Marcelo Monrad, que es el Mariscal, ¿verdad? Y bueno, hay muchas expectativas, ¿verdad? También porque hay un elenco de teatro también que va a hacer una presentación. Y bueno, estamos acá presentes hoy en Buenos Aires, en el Palacio Barolo. ¿Vos personas yo tengo colectivo que junto pa? Yo vine en vuelo. Después el elenco de Lisa, está el de Nativas también. Vinieron como una delegación de 50 personas, entre otros artistas con los otros elencos. También son entre 4 a 5 elencos más o menos los que hoy están presentes acá en el Palacio Barolo. Bueno, bienvenido entonces a disfrutar de Buenos Aires y este evento que va a ser muy especial para nuestro país y la Argentina también seguramente. Muchísimas gracias a todas las autoridades del Palacio Barolo y a los argentinos que hoy nos están recibiendo acá, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Juan Aveiro. Muy bien, Juancito. Abuye, pues éramos. Pensan adelante mo ni pregunta vea. Y mongetata ina murucha directivo, en este caso como a Paraguay,
organizada con eventos encabezados. Ya está teatro, ya está danza paraguaya, aupaisa veí yarecota purajei, mita cuñacura manangatu Margarita Franco, ayatiguasundio purajei teñonde. Maite dice el Paraguay me ape en el Palacio ape Cuñacarahindi Alda Cardoso, Sí. la doctora, país para doctora. Ipona. Porque mi niña pino jamás me mina se encuentro baile para tratar para ser un vivo de meco ape. Y Juan Gópez tenía homenaje por 213 de independencia patria del Paraguay. Palacio Barolo abre sus puertas muy generosamente para que podamos presentar arte y cultura de Paraguay aquí en el Palacio Barolo con ese motivo, ¿verdad?, de la independencia patria. Así que venimos a rendir un homenaje y a presentar nuestro arte a la comunidad argentina. Vos artista yaguerugo, Garo. 50 de Paraguay y 27 de paraguayos residentes aquí en Argentina. Casi 80 artistas. Casi 80 artistas. ¿Otra entrega de premio? Entrega de reconocimiento a las personas que cultivan el arte paraguayo y los que promueven la difusión. Vienen autoridades de Paraguay y acá de Argentina también van a estar senadores, diputados que están apoyando, y con esa presencia nos están mostrando el respeto a lo que es el Paraguay. Juan Araya pura mañana o para ir a la evento que estoy yendo que está Ya allí. no que tata Pepe sí se. No me miren de los compatriotas paraguayos en esta Argentina. Ya yo. Orero yujina realmente chupecuera romo maiteice. Orero jecala artistas paraguayos que acá trabajan en Argentina. Jaro yujenda pecuera. Maitei entero eteape. Hasheabe itere hija y cuero ya por patria fuera de su patria, porque con la cultura se hace patria. Suerte y bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Muy bien, paisanos, cuño caraíman que tuyo en día, la mujer en día, y no te envía pojan, a pariremos que te ayudas en día, ya está autoridades, o más y hubo y no coape. A niño que está para todo Paraguay a través de ABTV. Muy bien, aquí estamos compartiendo ya la noche, se pone cada vez mejor, más agradable, y estamos en una compañía muy agradable que ella misma se va a presentar, la señora Regina. ¿Cómo le va? Encantada, un gusto. Soy la comisario general Retiro Activo Sonta Regina Graciela, perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La primera mujer policía en la Argentina, ¿puede ser? Exactamente, dentro de la institución de la Policía de Carrera de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años de carrera? 35 años y pico estuve adentro de la institución. Ahora ya está retirada. Ahora estoy con retiro activo y soy actual presidenta del Centro de Oficiales Retirados de la Provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata este acontecimiento tan especial entre Paraguay y Argentina esta tarde-noche aquí en este palacio? Y realmente es unir los países hermanos en una gala especial, homenajearlos y que esto se profundice. Y obviamente bienvenidas todas las autoridades del Paraguay a nuestro bendito país. Vamos a pasar bien entonces. Vamos a pasarla muy bien. ¿Cómo estamos a nivel general? ¿Cómo lo ves su país, la Argentina, en este momento? Que se habla mucho del presidente Milei. ¿Hay esperanza de que todo va a salir bien? Bueno, yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Soy una persona neutralmente política en mi accionar y obviamente súper democrática. Deseo lo mejor para esta gestión y para todos los argentinos, fundamentalmente. Un saludo al pueblo paraguayo, por último. Un saludo al pueblo paraguayo de corazón, hermanos nuestros de por vida. La primera mujer de la policía de la República Argentina en compañía con nosotros, para todo Paraguay, América y el mundo, Agustín Benítez, desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir por favor que vayan tomando ubicación. Sean todos bienvenidos. Les vuelvo a comentar lo mismo, por educación, poner todos los celulares en modo silencio. Y vamos a brindar un fuerte aplauso al maestro Roberto Bogel, que está con nosotros, para disfrutar también del histórico.
A la excelentísima señora senadora de la Nación de la República del Paraguay, le pido por favor que nos acompañe con los aplausos, doctora Lilian Graciela Zamarrigo de González, acompañada por el señor diputado de la Nación, doctor Jorge Diego Abraham Fernández, como también seguido por la señora embajadora de la cultura argentino-guaraní, la doctora Aida Cardoso, y nuestro anfitrión, el señor director general de ceremonial conveniente del Palacio Barolo, comandante general su excelencia, Monseñor Adrián Nieves Domínguez de Ánzara. A todos ellos, un fuerte aplauso como a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia y nos acompañan en esta oportunidad. Y voy a solicitar a todos ponernos de pie, por favor, para con mucho orgullo entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
en esta gala que conmemoramos el 13º aniversario de la independencia de la República del Paraguay. A continuación, el grupo Nativas Internacional, en un ensamble de voces femeninas, acompañados por Marcelo Morat, entonarán el himno nacional paraguayo. La victoria de Paraguay. Todos un fuerte aplauso junto también a Marcelo Morat, que lo podemos celebrar para agradecer también el Paraná y voces de la República. Personal a mi orden de la señora senadora del Paraguay, doña Lilian Samaniego. El aplauso también a quienes interpretaron nuestro himno nacional de la República del Paraguay, A continuación convocamos a su excelencia Monseñor Adrián G. Domínguez de Álzara para dar la bienvenida, por favor.
Les solicitamos a todos mantenerse en sus lugares. Los invito a tomar todos asiento, por favor, a ubicarse. A los colegas de prensa les voy a pedir, por favor, que dejen el ángulo para que las autoridades puedan ver y apreciar todo lo que ocurre en este escenario, por favor. Y ahora sí, las palabras de su excelencia. Excelentísima señora senadora de la República del Paraguay, y en su nombre a todo el pueblo del Paraguay, agradecerle su presencia en este palacio para honrarla, respetarla, para honrar a la cultura del Paraguay, para honrar a estos magníficos artistas que han venido del Paraguay a hacer patria. Es otra manera de hacer patria, es otra manera de llevar el Paraguay al mundo entero. Por eso no solo les doy la bienvenida, sino les comprometo a que este escenario, esta casa, sea la casa de todos los paraguayos que quieran venir a mostrar su obra, porque es una obra que se lleva en el corazón. Por eso, a estos artistas que han venido de tan lejos, pido un fuerte aplauso. A usted no lo pasé igual. Señora senadora, encuéntrese en su casa, porque esta es su casa. Realmente nuestro diputado nacional nos ha dado la libertad de que podamos invitar a todo el pueblo paraguayo para que nos visite, y tan gentilmente me dijo estas palabras: Monseñor, no se trata de política, esto se trata de pueblos hermanos. Y cuando hay pueblos hermanos no existe la política. Después nos sentaremos a hablar de las diferencias. Hoy solo nos une la hermandad y la cultura. Por eso estamos aquí presentes. Solamente dejarle las palabras que hoy nos reúnen, justamente lo que nos une y no lo que nos separa. Lo que nos separa quedó cada uno en su lugar. Hoy estamos acá los que queremos trabajar para la unión, y eso de guerra entre Paraguay y Argentina no existe más. Nunca un argentino puede levantar su mano contra un paraguayo, y menos un paraguayo un argentino, porque nosotros somos la misma nación. Una nación que nació con dolores de cabeza, con tumbos, pero que hoy se han juntado políticos de distintas trazas, de distintas opiniones, para decirle a todo el Paraguay, especialmente en sus artistas, bienvenidos a la República Argentina. Muchas gracias. Seguidamente invito a la doctora Alda Cardoso, embajadora de la cultura argentino-guaraní, a dirigirnos unas palabras, por favor. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy emocionada por estar aquí. Señora senadora, gracias por honrarnos y gracias por el apoyo de siempre. Monseñor Adrián Guedes, un hermano, de hace más de 30 años venimos tratando de hacer alguna cosa en el Palacio Barolo, y hoy se dio. Y es emocionante estar aquí, ¿saben? Con mis compañeros de arte, pisar este escenario emblemático. Y usted nos abrió las puertas, y así como acaba de decir, esto se abre para todos quienes quieran venir a mostrar su arte. Y estas puertas que abrimos nosotros se lo debemos a usted, Monseñor, así que muchas gracias. A mis compañeros del elenco, a todos los que vinieron, Madre Tierra, que yo participo, te trabajo en
viene también el grupo Nativas Internacional y afamados directores, productores y profesores de arte de Paraguay que están hoy, que gentilmente van a ser reconocidos por el Monseñor Guedes. Y no solamente la cultura es baile y es canto, es nuestro idioma, el idioma guaraní. Tenemos presente acá al profesor David Galeano, que este año cumple 50 años de llevar el idioma guaraní a todo el mundo. Entonces es muy grato, Monseñor, estar aquí para esto, para ser partícipes y para poder ver la grandeza de nuestro país, mostrarlo en la Argentina. Muchas gracias a todos los presentes y aquí estamos para pasar una noche grandiosa, una noche inolvidable. Gracias a todos. Y ahora nos vamos con un presente de hermanos. Y hablamos de países hermanos. Los aplausos ahora van a ser para el ballet y la colectividad peruana en Argentina, con el tradicional baile La Marinera, rindiendo tributo a la República del Paraguay. Don Julio Costillas, portocarrero, presidente de la colectividad peruana en Argentina, está junto a nosotros también. Así que lo recibimos al ballet de la colectividad peruana en Argentina con un fuerte aplauso. Vamos. La Marinera. También su excelencia, la Monseñora de Valdés, si se suma. Hermandad de Países, allí está el presidente.
Fuerte el aplauso y posamos para la foto. ¿Le parece, por favor? El agradecimiento, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos a seguir con... por favor. Y acá es donde realmente los aplausos se escuchan de corazón, por un compromiso realmente con la soberanía de la cultura de su país. Fuerte ese aplauso por David Galeano. Recibe distinciones que honran justamente su labor, su trabajo, su reconocimiento en este edificio tan emblemático para nuestro país, la Argentina. Y a las autoridades les voy a pedir que sigan ahí un segundito, por favor, con señora, después de la foto, súbese la foto, porque vamos a reconocer también a una señora. Doña Margarita Franco, actriz, cantautora, promotora del arte y la cultura guaraní, en sus distintas manifestaciones, por su incansable labor a través de la música, por los derechos de los colectivos más vulnerables, con visión de igualdad, promoviendo la no discriminación y el cese de la violencia femenina, promoviendo valores como la paz, la justicia y el respeto entre los seres humanos siempre que estén presentes estos valores. Protagonista principal en el rol de Madame Lynch, en la obra Elisa Lynch y el Mariscal López, Historia de amor sin límites y así una cantidad impresionante de escenas. Le brindamos un fuerte aplauso, doña Margarita Franco, el recibimiento. Invitamos a las autoridades también a entregar esta distinción. Fuerte el aplauso. Muy bien. ¿Llega? ¿Está? Sí está. Los nervios. Y este es un gran escenario, Su Excelencia. Así que obviamente, para personas que marcan historias y demás, estos segundos está bien. Viene y la recibimos con un fuerte aplauso. Margarita Franco, actriz, cantautora, promotora de arte y la cultura guaraní en sus distintas manifestaciones. ¡Fuerte ese aplauso! Nos ubicamos, por favor, para que las autoridades puedan sacarse una foto junto a Margarita, por favor. Diputado también allí para la foto. Y el aplauso fuerte por ese reconocimiento. Ahora sí invitamos a sentarse a las autoridades
Para continuar, vamos a hablar del elenco del Puro Teatro Madre Tierra, Grupo Signa de 2023.